libro, ¿eh? Un Exactamente. hermoso nuevo libro, y esta vez hacia otra parte del globo. Has Exactamente. escrito y has estudiado sobre la formación de Estados Unidos, sobre China y obviamente sobre los problemas políticos de nuestro país. Pero ahora veo, o sea, este hermoso libro sobre la Revolución Árabe. Por lo visto has trabajado bastante por el volumen del libro. Lo que me gustaría, o sea, ¿qué abarcás? Porque abarcás un proceso social, una revolución, estás Claro. hablando, y también estás hablando de un pueblo. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos del pueblo árabe? Porque, bueno, hay países, hay eso. Entonces, eso, ¿qué Sí, significa la revolución árabe? hay, digamos así, un teatro distinto al que yo había tocado anteriormente. Si bien lo de Estados Unidos es una cosa también muy compleja, que lleva mucho tiempo, lo de la Revolución Árabe es, digamos así, es mucho, pero mucho más complejo en la medida en que se entrecruzan una serie de cuestiones, ¿no es cierto? Eh, eh, con el tiempo y con la historia, con la geografía, con la relación de las distintas potencias del mundo con respecto a la zona y a las naciones, ¿no es cierto? O sea, la actuación del imperialismo en la zona. Digo que es, y eso también cruzado por la cuestión religiosa, ¿no? Lleva a una serie de particularidades que son difíciles de manejar. No obstante eso, y sí lo he dicho en el prólogo y en la parte final del libro, he tratado de actuar metódicamente, porque si no, no podría, A eso me frente a ese refiero, una cúmulo de cosas, situación ¿no es cierto? tan Es compleja. decir, ¿Qué método, qué camino has usado para abordar una exactamente. situación tan compleja? Si no hubiese actuado con los rudimentos que tengo de conocimiento del materialismo histórico, ¿no es cierto? No podría haber ordenado los temas y todo lo demás, ¿no es cierto? Desde ya que esto es un trabajo de tres o 4 años, ¿no es cierto? Que yo lo fui trabajando en el blog mío, en internet, pero que después lo traté de pulir y de ver cómo podía encarar la situación. Y por eso esto tiene una parte general y otra parte particular, ¿no es cierto? En el sentido de que al principio trato de tomar los ejes fundamentales de lo que pasa y después me voy a los países en En particular, cómo se expresa en cada país cómo se expresó claro, ese proceso ese común. proceso, ¿no es Vos cierto? hiciste referencia recién a un tema, el tema de la religión. Para el Exactamente. imaginario nuestro en Occidente, Sí, cuando hablamos de pueblo árabe, hablamos de islamismo. ¿Hay un sí. signo igual entre árabe y islamismo? O me imagino como algo mucho más complejo por los diferentes sectores que actúan dentro del islamismo. Bueno, yo creo que sí que hay una gran diferencia entre lo occidental y lo que sucede en el mundo árabe, ¿no es cierto? Con el islamismo y en el mundo occidental, ya sea con el protestantismo o con la religión católica, ¿no es cierto? Eh, es que está muy ligado, ¿no es cierto?, la actuación política, ¿no es cierto?,
pública de los movimientos, ¿no es cierto?, en la medida en que están basados generalmente en directivas que surgen de organismos que son en última instancia han mezclado o han relacionado, ¿no es cierto?, mucho más que en Occidente, la religión con la política. Sí, las y esto tiene que ver cómo actúan las mezquitas, ¿no es cierto?, que organizan, ¿no?, y las madrazas, que son las escuelas, digamos así, islamistas, donde se preparan gente para actuar en la sociedad civil, digamos así, ¿no es cierto? Sí, me imagino que es también las instituciones de esos regímenes en muchos de esos países tienen características impregnadas de características religiosas que son utilizadas para someter al conjunto del pueblo, ¿no? Si bien tienen un desarrollo capitalista, pero tienen una superestructura en las instituciones que son medievales prácticamente en ese sentido. Bueno, la religión actúa como actúa en todo el mundo, ¿no es cierto? O sea, disimula la realidad, ¿no es cierto? O trata de atenuarla en base a una futura vida en otro mundo, ¿no es cierto? Que en los islamistas llega a extremos, ¿no es cierto?, como es el inmolarse, ¿no es cierto?, por el hecho de que en otro mundo ese sería un héroe que estaría, ¿no es cierto?, renaciendo en un mundo distinto, ¿no? Bueno, pero esencialmente digamos así, las organizaciones islámicas, lo que han hecho en muchos casos no es solamente manejarlo superestructuralmente, ¿no es cierto?, a la religión para adormecer los problemas mundanales, ¿no es cierto?, o los problemas concretos que tiene la gente de explotación, ¿no es cierto?, sino que además han tratado de defenderse de alguna manera del avance de la cultura occidental, ¿no es cierto?, con lo cual han planteado un problema de identidad, digamos así, ¿no es cierto?, tratando de que el común de la gente, ¿no es cierto?, piense que la sociedad tal cual era en la época de Mahoma, es decir, es lo que se considera un reloj que atrasa la historia, ¿no es cierto? Sí. Entonces, por eso que han reivindicado la figura, ¿no es cierto?, de las organizaciones medievales cuando sobre todo los sectores más extremos o los yihadistas, ¿no es cierto?, han planteado hacer los emiratos o los... Por eso, Héctor, y cómo se expresa este proceso de la primavera árabe, de la revolución árabe, no solo en relación a este aspecto que claramente definías, sino al resto de la situación, cómo se ha expresado en los últimos años, que creo que es el motivo que te ha llevado a escribir el libro. Bueno, las luchas del pueblo árabe por liberarse, por autonomizarse, ¿no es cierto?, por desarrollar, en una palabra, la nación árabe, como ellos también le dicen, ¿no es cierto?,
ha pasado por varios estadios, digamos, que son, digamos así, los que se plantean acá en el libro, ¿no es cierto? Sobre todo tomando la época más actual, ¿no es cierto? La época del naserismo, por ejemplo, o del panarabismo, ¿no es cierto? Que era Eso que fue en movimiento más bien... mediados del siglo XX. O sea, nosotros tenemos que ver que esto se da, digamos así, después que se produjo digamos así, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Digamos, la dispersión de países de acuerdo a los intereses de las grandes potencias, sobre todo Inglaterra y Francia, ¿no es cierto? Que se repartieron el Medio Oriente, sobre todo, ¿no es cierto? En lugares precisos y creando repúblicas que no tenían nada que ver que con la comunidad, digamos así, ¿no es cierto? Dividieron, pusieron límites, ¿no es cierto? Crearon republiquetas de acuerdo a lo que necesitaban ellos políticamente, ¿no es cierto? Contra eso se levantó sobre todo los sectores del ejército, ¿no es cierto?, en su momento, que como en Turquía se dio con Atatürk, ¿no es cierto?, es un sector del ejército que empieza a plantear ya no es guiarse por la religión, ¿no es cierto?, o por el islamismo, ¿no es cierto?, sino son más bien laicos y con las instituciones más mundanas, ¿no? Entonces, ahí apareció el naserismo y el panarabismo, ¿no? Este movimiento, ¿no es cierto?, que surge a través, sobre todo, para tomar una fecha clave, ¿no es cierto?, que es, por ejemplo, la guerra del Canal de Suez, ¿no es cierto?, donde realmente se plantea el cambio de época, ¿no es cierto?, de lo que era anteriormente el colonialismo para pasar a una nueva forma de explotación internacional que era Estados Unidos, ¿no es cierto?, que les empieza a dar otro tipo de organización y de resolución de los problemas, como fue el Canal de Suez, que evidentemente Estados Unidos no participó, ¿no? Y apareció después para manejar todas las relaciones, ¿no? Todo esto está en tu libro. Esa historia, en general, digamos, está en el libro y creo que está bien, en el libro bien para explicar, digamos, la situación actual, digamos, claro, la primavera. Claro. Y en este momento, o sea, el tema de la... No, quería llegar a esto, que evidentemente esa situación, ¿no es cierto?, con el naserismo, tuvo un principio y tuvo un fin, ¿no es cierto? Sobre todo el fracaso que tuvo el panarabismo basándose asentándose en la burguesía, ¿no es cierto?, o en las burguesías que sobre todo manejadas por el aparato del ejército, ¿no es cierto?, tenían una explotación capitalista de cada uno de estos países, ¿no es cierto? Cuando surge el enclave de Israel en la zona y comienza, digamos así, a haber un acuerdo entre Estados Unidos e Israel que no lo tenían cuando la guerra del Canal de Suez, ¿no es cierto?, empieza otra historia, ¿no es cierto? Una historia de Estados Unidos explotando el petróleo, explotando estas naciones, ¿no es cierto?, pero asentándose sobre todo en los sectores más autoritarios, autócratas de
de los ejércitos, ¿no es cierto? Claro. Sobre todo cuando falla la cuestión esta nacionalista de Nasser, ¿no es cierto? Aparece Sadat en Egipto, hace una paz por separado con Israel, y la situación, digamos así, empiezan los Mubarak, los Ben Ali, la derechización de Argelia, toda una serie de cosas, ¿no es cierto?, que llevan a que esas sociedades empiecen a sufrir grandes limitaciones, sobre todo porque el imperialismo en un determinado momento que baja la tasa de ganancia mundial, ¿no es cierto?, trata de recuperarse explotando el mundo para renovar esa explotación. Eso lleva, ¿no es cierto?, a que las políticas de todos estos autócratas, ¿no es cierto?, fuera neoliberal. El neoliberalismo lleva a la concentración de la explotación, el enriquecimiento de un sector minoritario, y el resto de la población con grandes problemas, sobre todo la juventud.